Dios me les bendiga en esta preciosa hora, amados hermanos en Cristo. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición de parte de Dios para mí el poder saludarles a través de este medio, a todos ustedes que nos miran a través de nuestro canal de YouTube y también de la página del ministerio de Facebook. Que Dios me les bendiga en grande manera a todos ustedes de una manera especial. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta preciosa hora, estamos aquí por la gracia del Señor para compartir la infalible palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes, esperando que sea de grande bendición y edificación para vuestras vidas espirituales. Que Dios me les bendiga poderosamente. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Bendito sea el Señor para siempre. En su capítulo 1, bendito sea el Señor, del versículo 6 al versículo 10. Bendito sea el Señor para siempre. 4 versículos del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Bendito sea el Señor para siempre. Le voy a dar lectura a la infalible palabra de Dios. La infalible palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gloria a Jesucristo. Amados hermanos, en esta preciosa hora hemos dado lectura a la infalible palabra de Dios. Vamos a ir en un momento de oración para que sea Dios ministrando nuestras vidas a la luz de su palabra bendita y santa. Amado Dios y bendito Padre Celestial, que habitas en gloria, que habitas en las alturas, en la tierra y en todo lugar. Dios mío, en esta preciosa hora vengo ante tu santa y divina presencia, pidiendo la dirección, la guianza de tu divino Espíritu, Señor, y que vengas a hablar a nuestra vida, a nuestros corazones, a través de tu palabra bendita y santa, Señor. Que esta palabra produzca, Dios mío, el fruto para lo que fue enviada a esta tierra, Padre Celestial. Guía y conduce mi vida. Háblanos, Señor, ministranos a través de tu Espíritu Santo, a la luz de tu santa y divina palabra, Dios mío. Que seas tú hablando, ministrando por medio de tu Santo Espíritu y no yo, Dios amado, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te doy gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive y reina para siempre, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña a través de la vida del apóstol Pablo, Dios hablando a la iglesia de los Gálatas en Galacia. Y hoy hablando a todos y cada uno de vosotros, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante que no se puede omitir en la época contemporánea, que no podemos pasar por alto. Bendito sea el Señor para siempre, los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo dentro del pueblo cristiano o el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, el Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Amados hermanos que nos escuchan, que nos pueden ver a través de este medio,
Bendito sea el Señor para siempre. La palabra de Dios nos enseña claramente, bendito sea el Señor para siempre, amados hermanos, la importancia que tiene el oír y obedecer su santa y divina palabra. El apóstol Pablo, siendo divinamente inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, y le escribe esta carta, bendito sea el Señor, debido a la necesidad y a los problemas que estaban, amados hermanos, aconteciendo dentro de la iglesia en Galacia. Bendito sea el Señor para siempre. Y el apóstol Pablo escribe esta carta y le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, la iglesia de los Gálatas tenía serios problemas con ciertas personalidades que se habían infiltrado dentro de la iglesia de los Gálatas para traer una enseñanza o doctrina distinta a la que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo había predicado o enseñado. Amados hermanos y amigos, el apóstol Pablo está asombrado, está maravillado, dice el apóstol: estoy asombrado con la prontitud que habéis dejado de creer en aquel que os llamó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. O sea, el apóstol Pablo estaba asombrado acerca de los Gálatas, que muy pronto se habían olvidado del que los había llamado por la gracia a la vida eterna, que se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, la Escritura nos enseña abiertamente, bendito sea el Señor para siempre, acerca de estos problemas que suscitaron dentro de la iglesia en Galacia, en los Gálatas. Dice la palabra del Señor, Dios Todopoderoso, que los Gálatas estaban teniendo problemas en el ámbito doctrinal. Bendito sea el Señor, porque se infiltraron personalidades que mezclaban la ley con la gracia y que querían hacerlo practicar a ellos, amados hermanos, los rituales de la ley conforme a la ley. Mas sin embargo, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de enviarles esta carta a los Gálatas para hacerle ver la terrible condición en que estaban cayendo espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice la Escritura, amados hermanos, claramente que no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, y es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, en esta preciosa hora, bendito sea el nombre del Señor para siempre, quiero hablar bajo el tema: no creáis a otro evangelio. Ese es el tema de esta preciosa hora: no creáis a otro evangelio. Hoy en día estamos en el pleno siglo XXI, en el año 2020, donde, bendito sea el Señor para siempre, han surgido una infinidad de sectas, de doctrinas erróneas, de religiones, de creencias, amados hermanos, absurdas y extraviadas, lejos del fundamento de la verdad que se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Y amados hermanos y amigos que me escuchan, lo trágico y lo lamentable es que millones de personas están yendo detrás de la gran mentira y de la gran apostasía del siglo XXI. Miles de personas han sido presa fácil de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos evangelios, donde no está Cristo, donde no está la cruz, donde no está el sacrificio.
Mas, sin embargo, en esta preciosa hora me dirijo a ustedes para decirles: no creáis a otro evangelio, porque el evangelio de Cristo es uno. Aquí en México y en cualquier parte del mundo es un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No cambia, no se muda, porque su palabra es infalible, inmutable. Bendito sea el Señor para siempre. Pero es necesario que usted sepa, iglesia del Señor, que es necesario estar fundamentado en la verdad de la palabra. Estar fundamentado en el fundamento, la roca inconmovible que se llama Jesucristo de Nazaret. Y es necesario recordarle a usted que no crea a otro evangelio. Infinidades de evangelios han surgido a lo largo de la historia del cristianismo. En la era moderna han surgido infinidades de evangelios fuera del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Distintas doctrinas, bendito sea el Señor para siempre, con ciertas tendencias neoliberalistas, con tendencias nefastas que van acarreando para sí maldición, destrucción y conllevando a nuestra sociedad a la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero mis amados en Cristo, en esta preciosa hora cabe notarse que el evangelio de Cristo es uno solo, que el evangelio de Cristo es el que está plasmado en esta sagrada escritura, y que el evangelio se debe de vivir con temor y temblor, y se debe de respetar, amar y valorar y vivir conforme Él os enseña y manda. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, ya que en nuestros días, en nuestros tiempos, estamos en medio de una gran apostasía que está atentando contra la verdad del evangelio de Cristo. Miles de personas han sido arrastradas al engaño, a las mentiras, al disfraz teológico del siglo XXI, de los últimos tiempos. Miles de personas están engañadas bajo una enseñanza errónea, antibíblica, sin fundamento, que carece del fundamento de la verdad que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Los Gálatas estaban siendo confundidos, estaban siendo extraviados, desviados del evangelio de Cristo. Como miles de cristianos en el mundo han sido desviados, extraviados, engañados por falsas doctrinas, por falsos maestros, por falsos predicadores, por falsos ministros que han traído doctrinas, amados hermanos, erróneas, doctrinas falsas, enseñanzas nefastas que van contrarias a la verdad del evangelio de Cristo, contrarias a la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos, donde es tiempo de velar por nuestra salvación. Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hoy más que nunca tenemos que velar, porque nos estamos enfrentando a la mayor apostasía de todos los tiempos, donde muchas enseñanzas han surgido, pero enseñanzas que no tienen el más mínimo respaldo y fundamento en la Escritura, la palabra de Dios. Y tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, porque dice el salmista David en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra. Es una lámpara, bendito sea el nombre del Señor, que ilumina en nuestros pies para caminar en paso seguro. Bendito sea el Señor para siempre. Mis amados hermanos, cabe notarse que el evangelio de Cristo es un evangelio de poder, un evangelio que cambia, que transforma, que liberta, un evangelio que salva, un evangelio que produce en nosotros un nacimiento de nuevo. El evangelio de Cristo es un evangelio, bendito sea el Señor para siempre, radical. Un evangelio que tiene, amados hermanos, el poder de hacer nueva criatura. Mas sin embargo, hoy tenemos una alta tendencia a los neoevangelios que han surgido a lo largo de la historia en nuestra sociedad.
Los neoevangelios, que lo único que han venido a hacer a nuestra sociedad y a las congregaciones ya coexistentes es a entretenerla. Hoy tenemos el entretenimiento del siglo XXI, el show de farándula, donde hay mucho entretenimiento, pero no hay un cambio radical en la vida del ser humano. ¿Y por qué no ha habido un cambio radical? Cuando en tu vida no se produce un cambio, cuando en tu vida no se produce el nacimiento de nuevo, cuando en tu vida no hay una transformación radical de parte de la palabra del Señor, es porque el evangelio que te han presentado no ha sido lo suficientemente capaz de producir en usted una nueva criatura y traer un nuevo hombre, una nueva criatura en usted, un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos otros evangelios, mas no tenemos el evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Hoy estamos escuchando a nivel internacional el evangelio de fulano, de perengano, el evangelio de medio mundo, pero no el evangelio de Cristo. Hoy está el evangelio del dinero, está el evangelio de la superfe. Está el evangelio del libertinaje, la libertinaje donde no hay limitaciones, donde no hay nada que les impida a los neófitos, a los indoctos del siglo XXI. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tenemos la gran tendencia y lo asombroso es que detrás de estos falsos evangelios, de estas falsas enseñanzas, hay líderes, entre comillas, líderes, bendito sea el Señor, pastores, entre comillas, evangelistas, entre comillas, maestros, entre comillas, profetas, entre comillas. En la gama ministerial tenemos a estos falsos ministros. Bendito sea el Señor, que en lo más mínimo nunca han conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y mucho menos han recibido al Cristo del evangelio. Amados hermanos, y han cobrado vida y han cobrado popularidad en nuestros días, en nuestros tiempos, por la ignorancia del ser humano. El ser humano en su desespero ha acogido a cualquier enseñanza o doctrina o evangelio falso y barato para mitigar su desgracia y su condición de miseria espiritual. Lamentablemente estamos en la era donde las sociedades contemporáneas no están buscando la salvación de sus almas, sino un evangelio de entretenimiento, un evangelio que no confronte su realidad nefasta y que no confronte sus estilos de vida, donde se sienten cómodos haciendo lo que a ellos les parece bien hacer, lo que a ellos se les da su gana. Pero lo cierto es que el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico que predicó Pablo, que predicaron los santos apóstoles antes de nosotros, es un evangelio que tiene normas, que tiene disciplina, que tiene, bendito sea el Señor para siempre, mandamientos que son inquebrantables y que no podemos omitirlos o pasarlos por alto descaradamente, como hoy suele suceder en toda América y el mundo entero, donde los falsos evangelios, donde la gente hace lo que se le da su gana, donde la gente vive como quiere y se conduce como a ellos les parece bien, pero ese no es el evangelio de Cristo. Déjame decirle que usted ha vivido engañado durante años y nunca ha conocido al Cristo glorioso que murió en el Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es necesario esclarecer que hay un solo evangelio. Mucha gente nos pregunta, hermanos, ¿cuál es el evangelio que debemos de oír y seguir y servir? Muchos hermanos se acercan haciendo preguntas, interrogantes, bendito sea el Señor, queriendo saber cuál es la causa de los acontecimientos que están pasando y qué es lo que se puede y lo que se debe hacer dentro del evangelio de Cristo y cuál es lo que no se debe. Lamentablemente, hoy en día las sociedades están preocupadas, hay mucha confusión, pero sobre todo hay ausencia o carencia de doctrina bíblica. Hoy cada concilio ha acogido sus propias doctrinas y sus propias normas sin importarle si están fundamentadas en las Sagradas Escrituras, pero lo siento y lo cierto es que el evangelio de Cristo es uno solo.
que no hay otro evangelio. Y si alguien a usted, sea pastor internacional, sea teólogo, escatólogo, como se llame, le está enseñando otro evangelio, sea anatema, dice el apóstol Pablo. La palabra anatema significa sea maldito. Maldito porque ha contradecido el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la verdad y la vida y el camino al Padre. Tenemos que ser muy claros en esto y ser cuidadosos sin titubeo. Hoy en día muy pocos ministros, y sobre todo me preocupa que muy pocos pastores se meten en estos temas. Por miedo, por cobardía, por miedo a lo que dirá el infierno, lo que se levantará y protestarán los hijos del diablo, los engendros de los demonios que hablan y vociferan defendiendo las falsas doctrinas, de las cuales advierte el apóstol Pablo a Timoteo, que oirían doctrinas de demonios, bendito sea el Señor, las cuales son predominantes y populistas en el siglo actual. Pero, amados hermanos, es necesario esclarecer que el evangelio de Cristo es un evangelio donde se fomenta el amor, la armonía, la santidad, la obediencia y la consagración al Cristo glorioso que nos compró con su sangre. Porque hoy en día hay mucha confusión donde muchos cristianos nos preguntan, hermano, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del cristianismo? Porque hay congregaciones, concilios donde se puede hacer de todo y nadie les dice nada. Quiere decir que el ministro que está allí es solamente un muñeco que está pintado allí y no es suficiente capaz, y un siervo inútil que no fue capaz de hacer la labor que le fue mandada. Muchos ministerios están dando lástima en nuestros días porque no están haciendo nada para Dios ni nada para su reino. Hoy cualquiera argumenta que es siervo de Cristo y cualquiera argumenta que sirve a Dios, pero una cosa es servirse a Dios y otra cosa es servir a Dios. Una cosa es servirse del evangelio y otra cosa es servir el evangelio de Cristo. Amados hermanos, lamentablemente el gran porcentaje de predicadores en la época actual contemporánea se están sirviendo del evangelio de Cristo, mas no están sirviendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos escuchando tantos otros evangelios y muchos están como perros mudos que no pueden ladrar en nuestros días. Y el profeta Isaías habló inspiradamente por el Espíritu de Dios y confrontó a los falsos ministros, confrontó a los profetas y pastores de su época contemporánea y les dijo abierta y claramente: vosotros sois perros mudos que no podéis ladrar, perros soñolientos que amáis el dormir. El profeta Isaías confrontó a los líderes de la época en la era religiosa, confrontó a los líderes espirituales de Israel porque habían cerrado su boca ante la inminente apostasía y extravío del pueblo de Israel, aleluya, viendo las atrocidades y atropellos a la ley de Dios. Ellos habían preferido enmudecer por miedo, por cobarde, porque no tuvieron el valor, el coraje, la valentía de pararse firme como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el Maestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y como lo hicieron los otros apóstoles que fueron testigos oculares del poder de la gracia de Cristo. Amados hermanos, bendito sea el Señor. ¿Qué nos está aconteciendo en el siglo actual? ¿A quién le tenemos miedo? Hoy yo miro un mundo de líderes raros y extraños que para mí no han nacido del Espíritu, porque el que nace del Espíritu, su temor está en Dios, aleluya. Y sea Jehová vuestro temor, dice la Escritura. Mas hoy se le teme más a las denominaciones, se le teme más a los concilios, a los líderes conciliares, se le teme más a los ministerios que al propio Dios, aleluya, que fue el que dio cada uno de los ministerios. Es necesario entender que no podemos creer a otro evangelio, porque hay un solo evangelio, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio donde no se practica y se vive la santidad no sirve para nada y no es suficientemente capaz de brindarle esperanza a esta sociedad. Pero el evangelio de Cristo, amados hermanos, es distinguible en cualquier parte del mundo porque lleva como centralismo el amor y la santidad de Dios. Porque Dios es 3 veces santo.
Mas sin embargo, hay un atropello a la Escritura, aún las falsas teologías que se han levantado descaradamente en contra de la verdad bíblica. Hay falsas teologías que han descartado abierta y ridículamente, tajantemente en contra del Evangelio de Cristo, y el mundo de neófitos quedan mudos y tranquilos como que nada pasara. Pero no, mi hermano, mi amigo, así sea usted el erudito más importante y prominente de la tierra, si usted está aboliendo la ley de Dios y está contradiciendo la Escritura, usted no sirve para nada y usted va a enfrentar el juicio eterno. Usted va a enfrentar, amados hermanos y amigos, bendito sea el Señor, aleluya, las consecuencias del oponerse a la verdad del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, amados hermanos y amigos, tengamos mucho cuidado porque no podemos creer a otro evangelio. Escuche bien y esclarezco muy bien y puntualizo esto. Hoy en día hay muchas denominaciones, muchas iglesias en el mundo, pero hay problemas doctrinales. Y he dicho abiertamente y lo diré y moriré diciéndolo, los puntos doctrinales, los asuntos que se tratan de doctrina son indiscutibles. Son asuntos que no se deben de discutir con nadie, porque la palabra de Dios es infalible. Si alguien pretende discutir los puntos doctrinales o la doctrina apostólica de Cristo, entonces está en serios problemas. Dice el apóstol Pablo, para hacernos ver la ignorancia que hay en el mundo contemporáneo. Dice Pablo el apóstol, aun si un ángel descendiera del cielo con un evangelio distinto al que nosotros os hemos presentado, os hemos anunciado, el tal sea anatema, sea maldito. Amados hermanos, y dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero mismo Pablo esclarece en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya muchos otros evangelios, mis hermanos. Hay un solo evangelio, el de Cristo. Jesús, Señor nuestro. Pero a la verdad, dice Pablo, que hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? Preguntará usted el apóstol Pablo cuando habla acerca de que hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo ha sido ridículamente pervertido durante años por falsos ministros, por falsos líderes, por falsos predicadores. Pervertir el evangelio es mezclarlo con enseñanzas, doctrinas, prácticas o tradiciones humanas de este mundo. Lamentablemente, hoy en día el evangelio ha sido mezclado con una serie de enseñanzas que no tienen ningún fundamento en la Escritura, y la gente está cómoda y conforme en sus estilos nefastos de vida. El evangelio ha sido mezclado con falsas enseñanzas, con falsas teologías, con falsas interpretaciones egoístas, personales. Tenemos un mundo espiritual que se mueve y que no lo hemos podido distinguir. El evangelio de Cristo en nuestros días ha sido polarizado por sociedades secretas ocultas que muchos desconocen, que están detrás del cristianismo, del evangelio de Cristo para pervertir y extraviar a la iglesia de Cristo. Amados hermanos y amigos, sí, oyó usted bien. Hay sociedades secretas ocultas, satanistas, espirituistas, en la alta gama y esfera del mundo, que están manipulando y que han llegado a obtener liderazgo dentro de la iglesia cristiana del siglo XXI. Grandes hombres letrados, intelectuales, eruditos, falsos, que han sido enviados por orden de Satanás para destruir el fundamento de la iglesia que se llama, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, fe. La fe, amados hermanos, es
el fundamento primordial de la iglesia de Cristo, y la fe está fundada en la roca que se llama Jesús. Esa roca es el fundamento que nos da estabilidad. Esa roca es el fundamento que no permite que nos desvanezcamos. Pero ¿qué es lo que está anclado en la roca? Es la fe. Porque por fe andamos, no por vista, para que nadie se vanaglorie. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muchos ocultistas están infiltrando a la iglesia y manipulando pastores, concilios completos, y es la causa de que hoy tenemos un gran libertinaje dentro del neocristianismo. Libertinaje. La palabra libertinaje significa una libertad excesiva. O sea, una libertad donde no hay limitaciones. Una libertad donde no hay nada que les impida ser lo que ellos quieren ser. Ese es el cristianismo moderno que estamos mirando en todo el mundo y que lamentablemente son mayoría, pero no me extraña ni me asusta, porque el pueblo genuino de Cristo Jesús, Señor nuestro, desde su principio ha sido pequeño, un pequeño remanente. Y ha sido la gran mayoría de apostasía y oponentes al Evangelio de Cristo. Por lo cual, amados hermanos, no me asusta la causa de que seamos pocos los que estemos en este tiempo parándonos en la brecha. No me preocupa tanto, porque con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo cual, amados hermanos, hoy tenemos el gran libertinaje, el evangelio de libertinaje en toda América y el mundo. Pastores y ministros falsos, raros, sin una disciplina y educación formal a la luz de la Escritura. Ministros que aún ellos mismos desconocen el discipulado radical y que no saben ni qué es doctrina. Pobres que carecen del fundamento, que carecen de la formación, que carecen de la educación a la luz de la Escritura y el comportamiento y la actitud de un hombre verdadero y genuino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos muchos problemas en el mundo entero, porque muchos de los que están enseñando deberían ser enseñados primero ellos. Lamentablemente yo pregunto, ¿qué podrá enseñar alguien que no está viviendo de acuerdo a la Escritura? ¿Qué podrá enseñar a alguien que no está cumpliendo con lo que Dios ha demandado? Para enseñar primero necesitamos vivir a la par de la palabra, para convertirnos en ese ejemplar que el apóstol Pablo difiere y enseña a la iglesia también de la antigüedad, a la iglesia primitiva. El apóstol Pablo refería y exhortaba y decía: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Amados hermanos, tengan mucho cuidado, no creáis a otro evangelio. Si donde usted se encuentra hay errores doctrinales y se está enseñando una doctrina distinta a la establecida en la Escritura, con todo el respeto que usted se merece y el temor del Altísimo, usted debe de salir corriendo y escapar por su vida. Porque no se trata de unas siglas conciliares, no se trata de una denominación populista, se trata de la salvación de su alma. Se trata de que su vida eterna está en peligro, está en juego. Bendito sea el Señor. Sé que se generarán polémicas en el mundo religioso y no nos asombra ni nos espanta, porque estamos en la era religiosa contemporánea, donde el mundo religioso está a la expectativa. Tenemos un gran mundo de fariseos en todos los medios de comunicación, las redes sociales internacionales, un mundo de fariseos que nunca están viendo un video para edificarse, nunca están viendo algo para aprender de Cristo, sino para señalar con el dedo, porque ese es el espíritu del fariseísmo del siglo XXI.
Los que más señalan son los fariseos, nadie los conoce, pero son los primeros que opinan y son los más nefastos. Muchos de ellos ni congregaciones tienen, ni pastores tienen, ni sujeción saben y nada, pero opinan porque son hijos de Satanás, hijos del diablo. Esa es la realidad de la palabra del Señor. Dice Juan, el apóstol, en su carta, que el que practica el pecado es del diablo. Así que si usted se ofende con la verdad, oféndase, pero usted no me va a hacer cambiar la verdad, porque los hijos del diablo deben de ser llamados por su nombre, y los hijos de Dios también por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, el apóstol Pablo pregunta, y dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos ministros hoy están agradando a sus líderes? Están agradando a sus denominaciones. Están agradando a cuánto neófito hay por ahí, pero no están agradando a Dios. Fuimos llamados a agradar a aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Por lo cual, mis amados hermanos, es necesario estar alerta en este último tiempo que estamos viviendo. Es necesario estar alerta porque Cristo viene pronto, pero va a analizar, examinar nuestra vida en dónde estamos parados. ¿En qué evangelio estamos? El evangelio moderno no hay limitaciones. Se vale de todo, la gente viste como quiere, hay gente y teologías descaradas, diabólicas del mismo diablo, teologías de demonios. Es el término más claro. Hoy hay teologías de demonios que aluden avalando enseñanza falsa, la inmoralidad en el vestuario dentro del neocristianismo. Es popular la indecencia, la irreverencia, la inmoralidad es populista dentro del neocristianismo. Y hay muchos charlatanes vestidos de pastores que dicen que no pasa nada y que no es tan malo. Pero yo les digo a usted claro, soy enemigo de esa basura que se ha levantado en el siglo XXI y no soy compatible con esas enseñanzas nefastas, y los principios de Dios no se negocian, porque no estamos en negociación. Bendito sea el Señor para siempre, porque la palabra de Dios no se negocia. Que quede claro esto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La pregunta es, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Y en qué evangelio se encuentra tu vida? ¿Es realmente en el evangelio de Cristo o es en otro evangelio? El evangelio ha sido pervertido. Lo han mezclado con tradiciones paganas. Lo han mezclado con costumbre. Lo han mezclado con políticas. Lo han mezclado con cuánta basura del mundo han podido. Y lo más triste y trágico, que no lo han mezclado miembros, sino gente que, entre comillas, alude ser ministro, argumenta ser ministro. Bendito sea el Señor para siempre. Y han pervertido el evangelio de Cristo a tal grado, a tal límite, que lo han mezclado y lo han fusionado descaradamente con el mundo que Dios ha condenado por su palabra bendita y santa. El pecado ha sido condenado desde la antigüedad y hoy pretenden fusionar el evangelio con el pecado de la inmoralidad. Tenemos el evangelio de la inmoralidad, el exhibicionismo, donde hoy es populista en América y el mundo. Bendito sea el Señor, donde la indecencia en el vestuario, tanto de mujeres como de varones, es una absurdeza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero los neófitos del siglo XXI, los indoctos, argumentan en su ignorancia de que están bien, de que no es malo y de que todo está bien. Pero un día les puedo asegurar a usted
Dice uno de los profetas mayores, amados hermanos, uno de los profetas que aparece en la Biblia. Dice, porque en aquel día se conocerá, dice, se verá la diferencia entre el justo y el injusto. Uno de los profetas menores alude y dice, en aquel día se conocerá el que sirvió a Dios y el que no. Se verá la diferencia entre el justo y el injusto. Tal vez muchos no miren mucho la diferencia hoy, pero al final de los días de tu vida en esta tierra se verá la gran diferencia, porque muchos serán vomitados de su presencia. Unos despertarán para vida eterna, dice la Escritura, y otros para vergüenza y confusión. Mucha gente que ha partido, que ha muerto, sus familiares han creído y viven creídos que están en el cielo, pero van a llevar grandes sorpresas porque pervirtieron el evangelio de Cristo. Escucha bien, usted puede vacilar con quien usted quiera y con quien se le dé la gana, pero usted no puede vacilar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es infalible. El evangelio no se compra ni se vende. El evangelio no está en negociación. El evangelio de Cristo costó en la sangre del unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El evangelio no está en ninguna negociación. Bendito sea el Señor para siempre. Y el evangelio de Cristo es uno solo, uno nada más. No hay tantos evangelios. Y recalco y repito, si usted ha oído otro evangelio, si le han predicado otro evangelio y le siguen predicando otro evangelio, lo siento mucho, pero usted ha vivido engañado. A usted lo engañaron durante años y el tiempo que lleva, y ha vivido en una condición triste y lamentable. Pero hoy esta palabra llega a su vida para tocar la puerta de su corazón, estremecer sus oídos y su alma y espíritu, para abrir los ojos a una realidad y que les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muchos creen que no es importante, es un ejemplo de la era moderna. Creen que no es importante el vestuario en la época contemporánea dentro del cristianismo. Claro de que es importante el vestuario. La decencia, el pudor, la modestia, la moralidad son fundamentos principales en la Escritura. Dios destruyó a Sodoma porque se volvió una ciudad inmoral, una ciudad donde predominaba la inmoralidad y el extravío y la perversión sexual. Sodoma fue consumida y reducida a cenizas por causa de su maldad y de su pecado. ¿Cómo pretenden hoy en día los eruditos aplaudir la inmoralidad dentro de las congregaciones e iglesias que se dicen por así cristianas? ¿Cómo pretenden justificar lo que Dios ha condenado y señalado rotundamente a la luz de la verdad de su palabra? No, amados hermanos, la palabra de Dios es una, y la palabra de Dios se obedece y se respeta, porque volvemos a recalcar, el asunto de la doctrina de Cristo es indiscutible. Si alguien trata de discutir la palabra de Dios, la doctrina de Cristo tal y como está escrita, quiere decir que no está de acuerdo con el evangelio de Cristo y quiere formular su propio evangelio. Hubo hombres perversos en la antigüedad que formularon su propio evangelio, se extraviaron del camino, pero cuyo final, dice el apóstol, es perdición. Por lo cual, mis amados hermanos, no creáis a otro evangelio. Analiza el evangelio que has recibido, analiza la palabra de Dios, analiza la doctrina de Cristo, analiza lo que estás comiendo, digeriendo, lo que estás tomando.
si estás realmente en el evangelio de Cristo o estás en el evangelio de fulano, en el evangelio de etcétera, etcétera, de X persona, pero no en el evangelio de Cristo, el evangelio de la Biblia. Tenemos que ser cuidadosos y hacer todo con temor y temblor y con mucha prudencia en este tiempo. Sé que esta clase de mensajes generará polémica muchas veces y controversias sociales, pero no importa, porque el evangelio es la verdad de Cristo. Y si la verdad les ofende, oféndanse con la verdad. Si la verdad, el que se ofende con la verdad es porque le duele y porque está en pecado. Alguien que no vive en el pecado, la verdad no puede ofenderle. Si a usted le ofende la verdad del evangelio de Cristo, la palabra de Dios cuando se predica, así sea usted ministro, usted está torcido, está chueco, desviado, no tiene fundamento. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual, amados hermanos, analicemos nuestras vidas. Es la palabra. Los Gálatas estaban siendo engañados, estaban siendo confundidos, extraviados. No permita que lo confundan, no permita que lo engañen. Es por ende que es necesario que usted se fundamente en la roca inconmovible que se llama Jesucristo de Nazaret. Es necesario que usted conozca al Cristo de la palabra, al Dios de la palabra, y se fundamente en Él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque Él viene pronto, viene en breve, y fuimos llamados no para agradar a los hombres, fuimos llamados para agradar a Dios por encima de todas las cosas. Amados hermanos, el apóstol Pablo termina diciendo, ¿pues acaso busco agradar a los hombres o a Dios? Pues si aún agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Muchos hombres quieren que nosotros los predicadores le agrademos a ellos. Lo siento, no fuimos llamados para eso. Si a usted no le agrada la predicación de Cristo, la predicación de la cruz, usted está condenado al juicio eterno. Es la realidad del evangelio radical, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdad se tiene que predicar tal y como está escrita, le guste o no le guste a las sociedades, a la gente le caiga bien o no le guste o no le caiga bien. Hoy hay predicadores, charlatanes, ministros cobardes que tienen el miedo de hablar la verdad como está escrita porque no quieren ofender. Entonces quítense y dejen ese puesto, ustedes no sirven para nada. Los hombres de la Biblia eran hombres que pagaron con su vida el precio del llamado, el precio de un ministerio sagrado dado por Dios. Hombres que lo dieron todo y que no titubearon en hablar lo que Cristo les encomendó y les mandó. Hoy tenemos multitudes de cobardes, de neófitos indoctos, engendros de dominaciones, engendrados por una denominación, pero no productos del Espíritu de Dios. Es la causa de la miseria espiritual que tenemos en América. Es el gran problema que tenemos en América Latina de habla hispana. La gran decadencia espiritual dentro de la iglesia de Cristo se debe a que hay muchos ministerios falsos que fueron formados por un concilio, engendrados por hombres, pero no el producto del Espíritu Santo, no el llamado supremo del Dios que nos crió y nos formó con su mano poderosa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero ¿a quién pretendemos engañar? A Dios nunca. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos finales, previos al arrebatamiento, a la venida de Cristo por su iglesia. Es necesario y más que nunca estar alerta y velar por la salvación de nuestras almas. Es necesario atender a esa salvación tan grande que nos ha sido dada por la gracia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No se deje engañar por otras enseñanzas o evangelios fuera de la Escritura, la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado
porque no se trata de su ministerio, no se trata del don que Dios le dio, se trata de algo más serio, la salvación de su alma que está en juego. Lo más valioso que Dios nos ha dado es la salvación. Por ello pagó el precio en la cruz del Calvario. Su Hijo amado murió con muerte de cruz para darnos vida eterna, vida abundante a través del sacrificio derramado en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que Dios me les bendiga, me les guarde poderosamente. Ha sido la infalible palabra de Dios en esta preciosa hora, esperando que sea de gran bendición y edificación para todas y cada una de vuestras vidas. Que la paz de Dios sea con todos vosotros. Bendito sea el Señor, y que Dios me les bendiga y me les guarde en grande manera, y síganos a través de las redes sociales. Síganos si gusta seguir siendo edificado a través de la palabra del Señor y les dé bendición. Suscríbase al canal del ministerio en YouTube y también en las plataformas de Facebook a través de la página del ministerio Misión Celestial. Que Dios me les bendiga, me les guarde poderosamente, y seguimos adelante en el nombre de Jesucristo.